separación. Fíjese que ¿qué tanto tenemos que entender la separación cristiana? ¿Cómo lo entendieron los antiguos cristianos? Es decir, para el mundo antiguo, en la Edad Media, la separación consistía en una vida monástica. Desde la teología del siglo IV hasta la teología del siglo prácticamente XVI, todo el mundo religioso entendía la separación como algo importante en la vida para expresar santidad. Es decir, no podemos ser santos si estamos metidos con el mundo, no podemos ser santos si constantemente estamos cerca de el pecado, de toda la condición humana pecaminosa. Y esto llevó a los religiosos a retirarse a monasterios, a tener una vida apartada, pensando que en el monasterio se iba a estar prácticamente apartado de todo el pecado de la humanidad. Esto, hermano, el concepto de separación cristiana es un concepto complicado, porque hoy en día se escucha en los púlpitos también ese tipo de concepto. Es decir, si estamos teniendo que ir en un bus y tener que estar con gente que no es creyente y escuchando una música que no es para cristianos, tenemos nosotros que tener acciones como bajarnos de ese bus, tenemos que apartarnos de eso. Fíjese que la realidad, el texto bíblico del día de hoy nos va a enseñar mucho acerca del concepto de separación. Ahora, vea conmigo unas cosas muy importantes del texto. El texto, la mayoría de exegetas, investigadores bíblicos, establecen que este texto es un texto que pudo haber servido como himno cristiano en las primeras comunidades que se originaron en los principios del cristianismo. La mayoría de investigadores piensan que es un himno tan lindo, es una parte de declaración cristiana que pudo haber sido pronunciado por mucha comunidad y por muchos cristianos para demostrar su cristianismo. Ahora, incluido en la epístola a los Efesios, a nosotros nos da una enseñanza muy grande. Ahora, ¿cómo se divide este himno? ¿Cómo se divide esta declaración cristiana? Fíjese que tiene tres partes importantes. La primera está del verso 1 hasta el verso 3. En este texto, en esta porción, en esta unidad, encontramos nuestra antigua vida, el pasado de nuestra vida espiritual. Es decir, lo que éramos antes, que es lo que nosotros éramos anteriormente, versículo 1 al 3. Luego, los versículos 4 hasta el verso 6 nos presentan ya una condición diferente. Si usted nota, lo que hace el cambio en el texto, lo que hace el giro, es el verso 4. Dice, pero Dios, dice, ahí se mete la idea de Dios y hace un cambio. Pero ¿cuál es el tiempo? Primero está el pasado de nuestra salvación, del 1 al 3. Luego, del 4 al verso 6, el presente de nuestra salvación. Y por último, de los versos 7 al 10, el futuro de nuestra salvación. Así está dividido en tres etapas: el pasado de nuestra salvación, el presente de nuestra salvación y el futuro de nuestra salvación. ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Primero, hagamos un énfasis en lo más importante, que es el hecho que hubo una época en la cual nosotros estábamos alejados de Dios. Eso lo presenta el verso 1 al 3. Luego, cómo el Señor cambia esa condición cuando Él nos llama a su salvación, versículos 4 al verso número 6. Y para qué, con qué propósito en el futuro el Señor nos ha llamado, versos 7 al 10. En esos versículos podemos ver el propósito de la salvación que el Señor nos ha otorgado, el propósito de la salvación que Dios nos ha otorgado. Muy bien, veamos lo primero. Yo quiero que usted note lo siguiente. Aparentemente hay una separación grande entre lo que fuimos y lo que Dios hizo en nosotros. Lo que fuimos y lo que Dios hizo en nosotros. Ahora, quiero que vea lo que fuimos. Estábamos, primeramente, mire cómo lo describe el texto. Lo presenta como muertos caminantes. Es decir, personas que estaban vivas físicamente, pero espiritualmente muertas. Y estas personas caminaban en un estilo de vida
en un estilo de vida totalmente apartado de Dios. Vea lo que dice el verso 2, el verso 1 al 3. Mire lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra es la palabra paratoma en griego, quiere decir caminábamos en una situación donde estábamos muertos en nuestra forma equivocada de vivir, delitos y pecados. La palabra pecado quiere decir, en este texto, quiere decir cometiendo errores. Es decir, la hamartía en griego quiere decir como caminando, pero constantemente caminando en una situación que no agradaba a Dios, equivocándonos en nuestro estilo de vida, equivocándonos en nuestra forma de ser y en nuestra forma de conducirnos en la vida. Así nos presenta la introducción este pequeño canto. Mira el versículo 2. Ahora que nos ha descrito que estábamos muertos en delitos y pecados, pero muertos espiritualmente, no muertos físicamente. Estábamos muertos porque no conocíamos a Cristo y porque espiritualmente no teníamos la vida de Cristo. Ahora vea la 2, ver el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es bien interesante, ¿por qué? Porque presenta a una cantidad de gente caminando, andaban en un estilo de vida, cometiendo errores, pero la energía, fíjese bien, el verso 2 nos presenta la palabra opera. La palabra opera en griego, energeo, quiere decir que el mundo, fíjese bien, el mundo de los espíritus guiaba la vida de estos seres humanos que caminaban estando muertos. A mí me parece una visión como de película apocalíptica, donde la gente, pues claro, usted le dice esto a una persona que está bailando en una discoteca, una persona que está esperando las navidades para ya hacer, digamos, su fiesta navideña, y la gente se burla de nosotros, se ríe, porque nadie se imagina que son muertos en vida. Pero el texto bíblico así lo describe. El pasado es una cantidad de gente caminando que están muertos espiritualmente y que están siendo energizados por un poder que es un poder del reino de las tinieblas. Vuelva a leer el verso 2 para que usted lo lea bien. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el príncipe de la potestad es Satanás, y la corriente es un espíritu que domina la humanidad sin Dios. Una humanidad que la gente vive sus estilos de, digamos, de vida fácilmente, se levantan, se acuestan, comen, se disfrutan. Así que no estamos diciendo que ellos son malos. Lo que estamos diciendo es que lo que opera sus corazones es un espíritu que no obedece a Dios y que pertenece al príncipe de la potestad del aire. Note lo siguiente: los efesios y Pablo ven al mundo de los demonios en la atmósfera, es decir, están los hombres, los seres humanos, arriba de nosotros está una atmósfera de demonios. Así es como lo presenta, guiados por Satanás. Situaciones que están energizadas por el poder del enemigo, pero que no son satánicas, porque hay que entender, yo no estoy diciendo que esta gente venía como que fuera un grupo. ¿Se acuerdan cuando trató de venir un grupo de música muy, muy estridente y oscura? Y el Ministerio de Gobernación prohibió que viniesen, ¿verdad? Porque la música que ellos es adoración a Satanás. Mire, eso da risa. Eso da risa. A mí lo que me da miedo es la gente que no entiende que sus acciones y que sus conductas no son de Dios, sino que son de Satanás. Y no se les nota nada.
Y dicen, no, yo me voy a desquitar, yo me voy a vengar, yo voy a hacer esto. Y gente que está planeando lo malo para ver cómo se desquita las cosas que le hacen. Pero eso es poco. Eso es poco. Hay personas, hermano, que planean el asesinato, la muerte de otros por cobrar un seguro de vida. Es decir, se le pasa por la mente a alguien, no, si se llega a morir, yo quedo bien. Y esta banda de señores, de señoras que se casaban con hombres que tenían plata y prácticamente los envenenaban. Y uno dice, ¿de dónde viene eso? De este señor que opera las potestades del aire. Me da miedo más otra cosa que también no se distingue, y que es, hermano, la cantidad de personas que viven en este mundo confundidas, que no saben lo que son, no saben quiénes son, no saben si son hombres o mujeres, no saben tampoco su identidad, no saben qué van a hacer en este mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué es que viven así? Porque en este mundo opera el príncipe de la potestad del aire, y el poder que tiene es grande sobre los hijos de desobediencia. Un montón de gente viva que está muerta espiritualmente, está muerta en delitos y pecados, y que el que los energiza, el que les da su espíritu, es el diablo. Eso éramos antes. Le pregunto, ¿qué daría usted por una persona que está llena del poder del diablo? ¿Qué daría usted por ellos? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene un asesino? A mí me toca muchas veces cuando he entrado a los penales y cuando me han dicho, el que te dio el agua, a ese prácticamente le incoan 8 asesinatos, y son los que se le han descubierto, y yo tomando agua con él. ¿Qué daría usted por esa gente? Entonces Pablo nos dice claramente, ay, que yo no fui tan malo, porque aquí le está hablando ya al pueblo judío, pero veamos esto. Tal vez usted dice, yo no he sido tan malo. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no estamos librados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacíamos antes? La carne no es esto. La carne no es esto. La carne es nuestra condición pecaminosa. No es el cuerpo es bueno. La carne es la condición del hombre interior que le pide cosas, que le pide satisfacer, tomarte fotos en internet, ser tú el que aparezca ahí con tu belleza, y tal vez algunas personas que actúan de esa manera queriendo engrandecerse o creer que porque tienen tantos seguidores son gente que son realmente influyentes, ¿verdad? Cuando realmente muchos de ellos hasta se han suicidado porque tienen vidas vacías. Entonces la voluntad de la carne es todo lo que está en contra de Dios, es decir, todo lo que usted cree que usted hace sin la ayuda de Dios. El triunfo, la autorrealización, la superación personal, todo eso está en contra de Cristo. Porque Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Aunque logres crear un imperio económico, sin Cristo no somos nada. Ahora, dice que andábamos haciendo los deseos. Mire lo que dice, haciendo la voluntad de la carne, los deseos de nuestra carne. ¿Y qué es deseo? Epitumía, griego, quiere decir un deseo. No es malo un deseo puede ser algo positivo, pero cuando un deseo es deseo de la carne, que es satisfacer con los placeres a las personas, entonces no agrada a Dios. Pablo nos revela que hay un mundo de tinieblas que gobierna la vida de estas personas, y que les ayuda a hacer las cosas malas bien. El mundo de las tinieblas le ayuda a la gente a hacer las cosas malas bien. Si no vea las estructuras con las que las pandillas se movían, si no vea el narcotráfico, es que, hermano, son milimétricos. Y el mal tiene inteligencia, capacidad y poder, y es arrasador.
Y en medio de eso hay un montón de gente que sigue ese poder, que sigue esa capacidad. Es un espíritu que los domina, no los está poseyendo. Lo que sucede es que los está influenciando, porque están viviendo bajo el poder de Satanás, el príncipe de las potestades del aire. Está el hombre en la tierra, están las huestes de maldad en el aire. Así lo veía Pablo y los efesios. Y uno dice, estamos mal. ¿Por qué? Y entonces, ¿cómo nosotros nos libramos? Y aquí viene Dios. Diga conmigo, aquí viene Dios. Mire la acción de Dios. Meterse en tu vida, meterse en la vida de una persona. Porque eso es lo que Dios hace. Dios entra en la oscuridad. Entra en la oscuridad. ¿Por qué razón? Vea lo que dice el verso 4. Pero Dios dice, ahí hay un cambio radical, fuerte. Es un texto poderoso que nos enseña que en medio de esa oscuridad Dios ha actuado. Pero Dios dice, mire esto, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué movió a Dios para alcanzar esa prostituta? ¿Qué movió a Dios para alcanzar un homosexual? ¿Qué mueve a Dios para alcanzar un pandillero? Su amor. Su amor. El objeto más grande de Dios con el que Él se mueve, con el que Él opera, es el amor por aquello que estaba perdido. Y eso éramos nosotros, porque a través de su amor nos mostró su misericordia, porque nada teníamos nosotros que darle a Dios, pero Dios usó como vehículo su amor poderoso y nos alcanzó y nos sacó de las tinieblas para traernos a la luz de Jesucristo. Y eso es grande y poderoso, y es lo más rico que en esta tarde vas a oír, lo más poderoso. Si no entendés lo que está sobre tu vida, te voy a decir esto: no hay maldición sobre ti, está Cristo sobre ti. Los demonios que antes te aplastaban, el poder del enemigo que había sobre ti, Cristo lo ha anulado. Y ahora Dios, como vehículo único, utilizando su amor, movido por su misericordia, aún en esa condición, Pablo nos dice en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. O sea, estábamos muertos, y a pesar que no teníamos nada que darle a Dios, Él nos alcanzó y nos hizo. Lo que el texto dice es: me metí en el fango. Porque esto es lo que yo quiero mostrarte. La idea de Dios de separación no es que Dios está fuera del lodo. Dios entra en el mundo del pecado. Dios entra donde está la prostituta. Dios entra donde está el homosexual. Dios entra en la alcoba, en el cuarto, en la cama donde la gente hace su fechoría. Dios entra en el corazón más oscuro y más contaminado de maldad, porque ese es el poder de Dios. Dios entra en el pecado, porque esa es la acción de Dios. Actúa en medio del desorden que el pecado ha traído a la humanidad. ¿Y qué hace Dios? Una vez que entra, nos da vida y nos resucita con Cristo. Nos resucita con Cristo. Nos resucita con Cristo. Nos resucita con Cristo. Todo el poder del mal, toda la maldición que estaba sobre ti, porque ibas a ser una persona fracasada, porque en tu vida no ibas a hacer nada ni nadie, porque estabas destinado a la muerte,
Cristo entró, rompió el mundo espiritual de los demonios, entró a la tierra, se encarnó en su Hijo Jesucristo y en la cruz te mostró su poder. Y ahora está dispuesto a entrar en tu divorcio, en tu confusión, en tu mentalidad trastornada, y entra en tu corazón para decirte que Él te puede dar vida y sacarte del lodo en el que vivías. Una vez que Cristo ha entrado al mundo, ha roto el mundo de los demonios, nos ha dado vida. Y aquí viene algo por lo que hay que agradecer a Dios. Y en esta tarde yo glorifico a Dios. Mira lo que dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el pasado éramos muertos en vida. Dejaste tus hijos tirados, los fuiste a regalar, te fuiste con un hombre a casarte por otro lado, dejaste tus hijos abandonados, criándolos con tu madre, porque no eras capaz como mujer de criar un hijo, porque eso no estaba en ti. Y dejaste que tal vez con tu pareja, le dejaste los hijos a tu pareja. ¿Qué hiciste? Todo eso nosotros lo traíamos por nuestra desobediencia y rebelión. Pero este texto nos dice el presente de la salvación. Diga conmigo, el presente de la salvación. Y en el presente de la salvación, yo ya no estoy en el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Yo ya no estoy en el espíritu del príncipe de la potestad del aire, sino que todos nosotros, los que hemos recibido al Señor por misericordia, estamos sentados a la diestra, a la par del Hijo, en la gloria, en el cielo. Usted está aquí y está allá. Usted ya está viviendo las cosas celestiales y está viviendo en la tierra. Usted está viviendo, está vivito y coleando y está pensando que después de aquí se va a ir a echar unas pupusas. Pero Dios en este día, yo le quiero decir esto: usted está pensando en comer pupusas y Dios lo tiene sentado ahí arriba porque usted aceptó a Cristo y le ha dado una nueva dignidad. Su vida ya no puede ser terrenal, sino que celestial. Ya no piense solo en las cosas terrenales, piense en las cosas celestiales, porque estás sentado en la diestra del Dios eterno. Allá estás sentado en la gloria. Que no te domine el mundo del diablo, porque ese es el problema real. Todos los días, aunque hemos sido librados de ese mundo de tinieblas, porque ¿cómo veía Pablo el mundo? La tierra, las huestes demoníacas en el aire. Pero adivine quién está más arriba en el aire. ¿Quién está ahí arriba? ¿Quién está allá sentado con Dios? ¿Quién está allá? Está usted, está Cristo, están los seres celestiales y usted está sentado allá. ¿Por qué tu vida es miserable entonces? ¿Por qué sos un fracasado? ¿Que no entendés que estás sentado allá? Apoderate de las bendiciones eternas. Comencé a tener una mente transformada y comencé a entender que todo lo que crees en este mundo va a la basura, que todo lo que vale es lo que hagas con Cristo. Eso es lo más importante de esta tarde. Respira el cielo. Viví como es que estés en el cielo. Amá como que estás en el cielo. Deja de dejar influenciándote por ese reino de la maldad. Porque yo sería un mentiroso. Todos los exegetas dicen: eso es lo que fuimos, o ya no somos. Y todos dicen que está separado el mundo que era antes para nosotros y el de hoy. Pero es mentira. Yo no creo en esa teología reformada. Yo lo que creo
es que todos nosotros enfrentamos batallas demoníacas. Y que aunque estamos sentados en el cielo, el olor a azufre siempre está cerca. Porque el enemigo está pendiente de vernos cómo vamos a caer. Porque el enemigo está pendiente de cómo tenerte bien dominado con el mundo que él domina. Pero no has entendido esto. Tú estás en la tierra, los demonios están en la atmósfera y el Señor está en los cielos y vos estás sentado en los cielos. Esta es una visión del mundo espiritual. Estás sentado en los cielos. Por lo tanto, los demonios no pueden dominarme. El mundo de las tinieblas no puede gobernar a un creyente. Pero tenemos que entender que nuestra autoridad está siempre por encima de los demonios. Los demonios no pueden dominarte, están abajo de vos. El reino de las tinieblas no puede dominarte, está abajo de ti. Pero si te dejas influenciar por ese mundo, si dejas que tu dignidad sea manchada, si dejas que Satanás te haga descender, de nada sirve que seas cristiano, porque estás viviendo una vida entregada a las pasiones humanas y no a la pasión de Cristo. ¿A qué estás viviendo? ¿Por qué estás viviendo? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu motivación? ¿Te mueven las cosas terrenales más que las celestiales? Entonces, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Cristo en ti? ¿Por qué murió Jesús si todavía nos dejamos dominar por todo el poder que el diablo tiene? Quizás el Señor ya nos hizo estar sentados con Él, pero quizás todavía no vemos claramente y nuestro corazón se inunda de una cantidad de cosas y de situaciones que no son de Cristo. Para que seamos agradables a Dios, tenemos que vivir por Cristo, en Cristo y para Cristo. Así de fácil. Por Cristo, para Cristo y en Cristo. ¿Qué me quiere decir, pastor? Estás bien cómodo ahí sentadito, pero yo no veo que tengas amor por los perdidos. Yo no veo que tengas amor por la obra de Dios. Yo no veo que tu corazón se derrame en pasión por ver qué vas a hacer para el Señor. Y yo no quiero decirte que esto es venir a la iglesia, venir a servir a la iglesia. No, anda a servir allá a la calle, allá te necesita la gente. En tu casa, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Pero que eso nazca de ti. ¿Por qué? Mire lo que Dios nos va a enseñar ahorita. Estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Pregúntese ¿para qué? Aquí viene el cierre. Usted sabe que usted para Dios es una gloria, porque aquello que estaba destinado a la muerte ahora está destinado para Cristo. Y lo único que Dios quiere de nosotros es algo. Escuche bien, verso 9, 8 en adelante, perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que Dios lo sentó ahí arriba para que usted esté tranquilo en la iglesia en la tarde. Qué chivo, ¿eh? Un montón de cristianos así que hay aquí. No, señores, Dios nos creó en Cristo para buenas obras. Porque yo les dije algo:
Dios descendió a la podredumbre para recogernos a todos nosotros. Pero es que de nada sirve sentarte en la gloria si tú no vas a ir a las tinieblas a recoger a los que necesitan del Señor. Fíjate, Cristo está en nosotros. Diga conmigo, Cristo está en nosotros. ¿Cómo repetimos? Jesús está en mí, está en tu corazón. Y aquí está Cristo viviendo en nosotros. Pero hay que enseñar a Cristo. ¿Y cómo enseñamos a Cristo? Con acciones. La palabra en el texto griego dice ergón. ¿Y qué quiere decir eso? No puede ver el mundo a Cristo si tú no actúas, si tú no vas. El mundo no se va a salvar solo, porque Dios te ha escogido a ti para que tú y yo vayamos donde están los perdidos. O sea que todo este poemita no es tan lindo como usted pensó, porque Cristo nos saca de la podredumbre, nos sienta en lugares celestiales para que nosotros seamos los ángeles que van a ir a evangelizar a los perdidos. No nos sienta en una iglesia para que estemos cómodos. No nos sienta en una iglesia para que vengamos los domingos por la tarde a pedir prosperidad. Nos sienta en los cielos para que le demostremos a la gente que Cristo nos ha salvado. Cristo nos salva, Cristo se forma en nosotros y Cristo es enseñado a través de nuestras obras. Qué grande es nuestro Dios. Porque lo único que Dios tiene contacto entre el cielo y la tierra es con usted y conmigo. Y si Cristo está en nosotros, nosotros enseñamos la gloria de Dios. El resplandor de la gloria se demuestra a través de nuestras acciones, pero acciones de bendición para otros. Y esto, hermano, involucra aquel texto que en Romanos 12 nos dice que somos sacrificio vivo. En todas las áreas de nuestra vida podemos ser servidores de Dios. En todas las áreas de nuestra vida podemos servir a los otros, porque ¿qué es Cristo? Es un servidor. Y el servicio a Cristo, demostrado a través de nuestras acciones, demuestran la gloria de Dios en nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a esos lugares? ¿Cómo hacemos eso? No es cierto, hermano, que a veces Dios le pone algo en su corazón para que usted lo haga. Hágalo, hermano. Esas son las obras que Dios ha preparado para usted y para mí. Hace tanto tiempo, en 1997, yo entré a esa iglesia y por cualquier razón el Señor puso en mí una obra. Y esa obra fue prepararnos al ministerio. Tiempo ha pasado, un montón de años, pero es que esa obra yo no la preparé para mí. Yo no dije, un día yo voy a ser pastor y predicador del evangelio. Yo no, hermano, nunca pensé en eso. Dios ya lo tenía preparado. Dios lo ve a usted, pero no lo ve sentado ahí, lo ve haciendo algo por otro. Pero, hermanos, si hemos perdido la pasión y si hemos dejado que se nuble nuestra visión, porque en lugar de ver la cruz, estamos viéndonos a nosotros mismos y hemos dejado de ver el cielo para ver al mundo. Entonces, ¿qué cristianismo estamos viviendo? ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Un cristianismo sin poder, un cristianismo religioso y un cristianismo que no trae almas al Señor. Porque ya nadie ama las almas. Ya nadie quiere ir a evangelizar. Los mismos 20 son los que salen todas las semanas. Porque la gente cree que el evangelio es sentarse en una silla. El evangelio es poder. Y usted lo tiene adentro. Y lo que Dios demanda es que usted saque lo que tiene adentro
y le demuestre al mundo que usted y yo estamos sentados en el cielo, que respiramos el cielo, que vemos el cielo y que estamos convencidos que así como Dios nos salvó a nosotros, Él va a salvar a otras personas por amor a la misericordia que Él ha tenido de los perdidos. ¿Cómo ves al mundo? ¿Lo ves como gente pecadora que camina muerta? ¡Ay, qué pecador! ¡Qué perdido! Anda a evangelizarlo. ¿Se van a burlar de vos? Sí. ¿Te van a amenazar? Sí. Pero es que el evangelio no es estar sentado en la iglesia. El evangelio es dejarte guiar por lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y si el Señor ya te puso, el comenzar a servirle al Señor, da un paso hacia adelante y mira lo que Dios ha hecho, que ha quitado toda maldición de ti para que lleves el evangelio a los perdidos. Esa gente es igual que nosotros. Un día nosotros estuvimos igual de perdidos. Un día nosotros estuvimos igual de separados. Ahora nosotros tenemos que ir a la oscuridad para traer a los perdidos. Ese es el amor de Dios. Estar separado no es nosotros en la iglesia y los perdidos en la calle. Nosotros aquí, todos los que estamos reunidos, somos evangélicos y somos salvos, siempre salvos. Y acá y allá los perdidos. No, hermanos. El cristianismo es amar lo que se ha perdido. Así como Dios amó al mundo, así también nosotros amemos a los que no conocen de Jesús. ¿Qué vas a hacer esta semana para dar un paso al frente y dejar de jugar con un evangelio religioso, con un evangelio decía que no te lleva a nada, que lo único que está haciendo es decorando las iglesias, pero de gente que no tiene compromiso con Dios? Humillémonos y en esta noche entendamos que estamos sentados en lugares celestiales para hacer las obras que Dios ha preparado para nosotros. Hágalas, porque usted demuestra la gloria de Dios.